en esta materia desde que empezaron a pronunciarse allá por finales del 2020, cuáles han sido, digamos, los criterios que con mayor o menor desarrollo se han venido reproduciendo tribunal tras tribunal. Lo quería hacer así porque a veces, bueno, pues la información que os llega es un tanto abstracta, os llega o bien alguna resolución que se os remite a través de Marea, pero sin una explicación no jurídica de lo que en un lenguaje lejano al ciudadano se plasma en ese documento. Por otro lado, llegan informaciones de prensa que tampoco siempre es la manera más rigurosa de explicar una resolución judicial. Entonces, bueno, creo que lo más didáctico era, partiendo de eso, de resoluciones que considero que son representativas, explicaros de la mejor manera posible, de la manera más sencilla, qué es lo que están diciendo los tribunales ya de una manera consolidada, a expensas de lo que diga el Tribunal Constitucional en la Comunidad de Madrid. Tener en cuenta que se ha hablado ya en una primera instancia, los tribunales funcionan de manera jerárquica, nos ha hablado en primera instancia a partir de los juzgados de primera instancia a instrucción o juzgados de instrucción si no son mixtos. En Madrid hay juzgados de instrucción solo, en Villalba, por ejemplo, son mixtos, primera instancia e instrucción. Luego, por encima de esos juzgados está la audiencia provincial, que es la que ve los recursos que hemos ido planteando, que, como decía Carlos, en un primer momento estimaron prácticamente todos los recursos que presentamos porque se hacían archivos de plano sin tener el más mínimo interés en investigar nada y sin practicar diligencia alguna. Y luego, por último, por el tipo de archivo que no cabía acceder al Supremo porque eran archivos, eran sobreseimientos provisionales, quedaba acudir ya en vía de amparo al Tribunal Constitucional, que es lo que está pendiente. Entonces, la primera sentencia que hacía alusión Carlos, que digamos es a partir de la cual empiezan los tribunales a adoptar ya decisiones más motivadas con un enfoque que ya les venía dado del Tribunal Supremo, aunque a mi entender de manera más restrictiva de que lo plantea el Tribunal Supremo, es el auto de 18 de diciembre de 2020. A ver, este auto es el que resuelve sobre tropecientas querellas que se presentaron en todo el Estado, es decir, en todo el país se presentan muchísimas querellas por colectivos múltiples, por asociaciones muy dispares, por particulares. Entonces, el Tribunal Supremo se reúne en una sala especial y decide dictar una resolución, siendo el ponente Manuel Marchena, para fijar los criterios en lo que en aquel entonces todavía no existía. Entonces, en lo que a vosotros respecta, hay dos puntos de ese auto. Hay un primer punto, que es el punto 724, en el que habla sobre todo aquello derivado de la defectuosa gestión de los medios materiales de los que no dispusieron las residencias, porque era uno de los principales argumentos que se utilizaba en esa cantidad de querellas. Es decir, que las residencias no tenían medios suficientes. Bueno, pues eso, el Tribunal Supremo dice que eso no justifica la incoación de un proceso penal ante esta sala. Es decir, todos aquellos argumentos que se hubieran utilizado sobre la carencia de medios por parte de la residencia ya directamente lo tumba el Tribunal Supremo en diciembre de 2020. Dice que eso no justifica incoación del procedimiento penal. Que váyanse ustedes, si lo consideran, a otro tipo de jurisdicciones. Es decir, la vía penal ve determinados hechos que tienen carácter delictivo. Luego hay otras jurisdicciones, como la civil, la justicia administrativa, que ven otros hechos desde el punto de vista de responsabilidades que no son penales. Bueno, pues aquí el Tribunal Supremo ya acota eso y dice, bueno, todo lo que me hayan contado la cantidad de querellantes que me han presentado querellas sobre la carencia de medios, por aquí no hay alternativa. Entonces, eso que llega a los juzgados de instrucción lo utilizan posteriormente para ya esa vía prácticamente cerrarla. Todos los argumentos que fueran por esa vía se cierran. Y luego, el punto 7.3 es el que directamente tiene que ver con nosotros, porque ahí entra en los fallecimientos en la residencia de ancianos. Entonces, nos dedica, digamos, un apartado especial a los que planteamos las querellas desde el punto de vista de los fallecimientos en residencia de ancianos. Entonces, empieza con una argumentación con carácter general, dice que esta sala, que no es ajena a la gravedad de lo ocurrido, como no podía ser de otra manera, y que
no lo es al impacto que la pandemia ha generado en las personas de mayor edad. Y ya empieza con los peros. Es decir, yo empatizo con ustedes, pero ni siquiera en estas circunstancias podemos prescindir de las reglas que delimitan nuestra capacidad decisora. La respuesta penal a unos hechos que han sido fuente de intenso sufrimiento para las víctimas y sus familiares no puede subordinarse al compartido sentimiento de aflicción que a todos nos mueve. Sí, es verdad, sí, yo me pongo en su lugar, pero yo desde el punto de vista penal, ahí, ¿qué quiere que le diga? No voy a poder entrar. Es necesario que existan datos objetivos que permitan imputar los concretos resultados lesivos producidos en cada caso y sobre cada persona afectada. Claro, esto, cuando llega al ojo de instrucción, pues ya empiezan a personalizar caso por caso lo que nosotros hemos contado y, por tanto, abren procedimientos individuales. Con lo cual, algo que había ocurrido en residencias con carácter general, que se habían tomado decisiones con carácter colectivo, como era la de los protocolos de aceptación general, el Supremo te dice, me parece muy bien, pero a mí cuénteme caso por caso qué es lo que ha pasado en el fallecimiento de ese señor o de esa señora. Entonces dice que tendrá que indagarse, entonces aquí entra en el tema de los protocolos, habrá que indagarse en el origen y autoría de resoluciones prohibitivas que impidieron que esas personas fueran trasladadas a centros sanitarios, anticipando así un prematuro estado de necesidad que por su propia naturaleza debía haber sido siempre y en todo caso un acto médico. Esta frase es muy buena, porque dice, oiga, si usted está anticipando ese estado de necesidad, es decir, hay un colapso sanitario y desarrolla unos protocolos para evitar ese colapso sanitario, lo que no puede hacer es practicar criterios generales. No puede aplicar criterios generales. Tiene que individualizar, porque no puede anticipar ese estado de necesidad. Es decir, ese colapso no puede ser soportado por personas concretas de la manera en que se hizo. Todos sabemos cómo se hizo. Es decir, al final lo que se tomaron las decisiones para evitar un mayor colapso, que hubiera personas de determinados perfiles que no acudieran a los centros hospitalarios. El Tribunal Supremo lo que dice, diga, eso no vale, no vale adoptar criterios con carácter general, tienen que ser individualizados. Pero claro, ahí ya les está dando la puerta de salida a los tribunales y sobre todo, que luego comentaré, a las decisiones que nos dicen los geriatras que adoptaron para decidir si un residente era trasladado o no era trasladado a un centro hospitalario. Porque recondujeron todo a que no, nosotros no hemos aplicado criterios con carácter general, hemos aplicado decisiones individualizadas, acogiéndose por tanto a lo que el Supremo exigió. La instrucción deberá esclarecer si la excepcionalidad derivada de las circunstancias vividas durante la pandemia justificaba decisiones que impidieron a los enfermos de mayor edad recibir la atención médica de la que eran merecedores y a la que por supuesto tenían derecho. Es decir, el Supremo dice, investigue si efectivamente hubo medidas que se adoptaron e impidieron que se adoptaran decisiones que implicaran la atención médica. Muy bien, pues la conclusión ya veremos luego, que es que eso no ocurrió, que todo lo que se hizo garantizó la asistencia médica de todo el mundo. Es decir, digamos que el Supremo aquí lo que fija es una línea general de intervención, pero que permite fugas, y las fugas claramente por un relax judicial en la investigación y un consenso social de pasar página, pues ha sido una investigación muy relajada, sin de verdad querer llegar al fondo de lo que realmente ocurrió. Dice que sobre la injusticia de la actuación político-administrativa, que son valoraciones subjetivas de los querellantes, que no se concretan elementos objetivos sobre qué resoluciones específicas dictadas por los aforados fueron no solo ilegales, sino injustas y arbitrarias. Eso no es cierto, porque claramente se dice qué protocolos y en qué fechas además y por quién fueron firmados. Y no se analizan cuáles deberían haber sido la dictada. Claro, esto ya no solo te dice que no le está diciendo cuáles son las resoluciones que se adoptaron que no fueron correctas, sino que cuáles tenían que haberse adoptado que fueran correctas. Te está trasladando a ti la carga de decir qué es lo que tenían que haber hecho ellos. No, oiga, no es que es lo que tenían que haber hecho, qué es lo que hicieron mal. Con lo cual, otra línea más de fuga que les permite posteriormente al juzgado de instrucción y a la audiencia provincial en la segunda vez que ven los recursos. Tampoco se analizan cuáles deberían ser dictadas y al no hacerlo permitieron la injusticia asociada a esa negación.
cierra que no toda omisión, incumplimiento de un deber por parte de un funcionario puede catalogarse de prevaricación administrativa o omisiva, que es lo que nosotros decimos, que es prevaricación omisiva, y no basta con afirmar que los aforados elaboraron determinados protocolos imprudentes, que dictaron órdenes e instrucciones inadecuadas o que debieron de actuar de una manera determinada. Es preciso aportar algún elemento más allá de las apreciaciones de los propios querellantes. No, apreciaciones de querellantes no, oiga, que eso ha ocurrido, que está documentado. Bien. Y finaliza ese autonombre, que son 90 y tantas páginas, finaliza diciendo que se inadmiten las querellas formuladas y se decreta el archivo de las actuaciones por no estar debidamente justificada la comisión de los hechos punibles atribuidos a los querellados con foro procesal, es decir, lo que dice es archiva respecto de los aforados, pero dice, se acuerda, y esto es lo que permite que todavía a día de hoy siga vivo el tema, se acuerda la deducción de testimonio de las denuncias y querellas establecidas con el fin de que sean remitidas al juzgado decano de los juzgados de Madrid, lo que contó Carlos antes, que volvió luego al juzgado decano de Madrid, para que, conforme a lo que se acuerde y razona en la presente resolución, se incoen las causas penales que correspondan o se acumulen aquellas a las que ya están siendo o hayan sido objeto de tramitación. Bien, entonces tenemos ya en el vértice de la pirámide el tribunal que en cuestiones de legalidad ordinaria más peso tiene, desde el punto de vista de marcar la línea de actuación de los tribunales jerárquicamente inferiores, ya decidió en diciembre de 2020. Bueno, os leo ahora el extracto de un auto que para mí es de un juzgado de instrucción de Madrid, del 50. Es un auto reciente, pero es un buen auto, en el sentido de que por lo menos te explica cosas. Y te explica las cosas que al final son lo que han supuesto los criterios que han predominado en todas las resoluciones de archivo, digamos, en esta segunda vuelta. Es un buen auto porque, digamos, no se anda con medias tintas y te dice por qué está archivando, te lo motiva, aunque la motivación para nosotros es incorrecta y también está recurrido. Bueno, no sé si al final, como ha sido reciente, si se ha sido un amparo en este caso. Dice, entra lo primero sobre la derivación hospitalaria. Dice, palabra o expresión que a nosotros nos genera una angustia terrible, porque es ya cerrar la vía a querer ir más allá. En cuanto a la derivación hospitalaria, debe tenerse en cuenta el contexto de la pandemia. El contexto de la pandemia ha servido para explicar y para justificar todo. Es decir, esa presentación ya del contexto de la pandemia es al que se acogen cuando no hay argumentos, cuando no había medios, todo es un genérico el contexto de la pandemia. Dice, la incidencia acumulada de la patología vírica ha sido de las más elevadas, lo que ha determinado la afectación severa de la población y del sistema sanitario. Como si esto hubiera sido un meteorito que ha caído en el que nadie